Una pregunta. ¿Qué se hace en una gravimetría? Pues miras los valores de gravedad que hay entre un punto y otro, y la diferencia en estos valores se va a deber a la diferencia de masa que hay debajo del gravímetro. Y punto. Y ya está. Vale, no voy a ponerlo en duda, pero ¿por qué dices que es por la diferencia de masa y no las hadas han influido en el aparato? Está bien. Vamos a explicar por qué se debe a la diferencia de masas que hay debajo del aparato. Partimos de un hecho perfectamente comprobable, y es que el valor de la aceleración de la gravedad, cuando se mide en distintos puntos, varía muchísimo. Entonces, tenemos que ver por qué varía. Gracias a la segunda ley de Newton y a la ley de la gravitación universal, sabemos que la aceleración de la gravedad es directamente proporcional a la masa del cuerpo que genera la atracción gravitatoria e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Pues todavía no veo por qué se debe a la diferencia de masa que hay debajo. Tiempo al tiempo. Fíjate que tenemos el cuadrado del radio en el denominador. Sí, ¿dónde quieres llegar? Pues como la Tierra está achatada por los polos, el valor del radio no va a ser igual en todo el planeta. Por eso se empieza haciendo una corrección por latitud en base a un elipsoide de referencia. En Europa se emplea el llamado ETRS 89, que es el Sistema de Referencia Europea Terrestre de 1989, aunque el más conocido de todos es el WGS 84, ya que es el que utiliza el sistema GPS. Para corregir la variación por latitud se emplea esta expresión, donde los coeficientes estos que ves van a depender del elipsoide que utilices. Y phi es el ángulo de latitud. Sigo sin ver la relación con la masa que hay debajo del gravímetro. Claro, vamos paso por paso. Vale, muy bien, pero no me queda del todo claro, ya que has hecho la corrección en base a un elipsoide teórico. Pero la Tierra no es así. Tienes razón, la altura a la que nos encontremos no va a ser la altura del elipsoide, sino una altura distinta. Por eso se tiene que hacer una nueva corrección llamada corrección de aire libre, cuyo valor viene dado por esta expresión, donde h es la diferencia de altura que tienes con respecto al elipsoide, que es, como hemos dicho, una superficie teórica de referencia. Pues ahora me surge otra duda. Si lo que genera la atracción es la masa del planeta, entre el punto de observación y el elipsoide no hay aire, sino que habría también materia. Y eso podría generar el efecto de la diferencia de valores en la aceleración de la gravedad. Pues ahora que lo dices, tienes razón. Algo de lo que ya se dio cuenta Pierre Bouguer. Por eso estableció una tabla teórica de longitud infinita cuyo espesor es la diferencia de altitud entre el elipsoide de referencia y el punto donde estamos tomando la medida. Y se establece también la densidad promedio de las rocas que hay en el lugar. En base a esto, se emplea la corrección de Bouguer, cuya fórmula es la siguiente, donde ρ es la densidad y h es la altura elipsoidal. Un momento. ¿Pero me estás diciendo que estás tomando una tabla teórica de terreno infinita? Pero sabemos que eso no es así. La superficie tiene topografía y no es una tabla continua. Correcto. Por eso, a la anomalía de Bouguer hay que hacerle una corrección por topografía. Son complicadas de hacer, ya que dependen de la topografía circundante al punto donde estás midiendo. Pero principalmente hay dos métodos para hacerlo: el método de Hammer y el método de Nagy. Aunque
a día de hoy se emplea principalmente un modelador digital del terreno que ya te hace estas correcciones gravimétricas él solo. Y luego, aparte de estas correcciones mayores, hay que realizar otra serie de correcciones gravimétricas menores. Correcciones por mareas, correcciones por isostasia o correcciones por deriva del instrumento. Pues bien, cuando tenemos en consideración la variación por latitud, la variación de aire libre, la variación de Bouguer y todas las variaciones que nos producen las anomalías menores, llegamos a un valor de gravedad teórico, que tendría que ser el valor de la gravedad en el elipsoide, y tendría que ser constante en todos los puntos. ¿Y eso me pone de manifiesto la diferencia de masa que hay debajo del gravímetro? Pues sí, porque cuando comparamos ese valor teórico con el valor observado, nos damos cuenta de que no es constante, sino que el valor de la gravedad todavía nos sigue variando. Y esa variación se debe a las diferencias de masa que tenemos justo debajo del gravímetro. Esto se denomina anomalía de Bouguer. Cuidado, no confundir la anomalía de Bouguer con la corrección de Bouguer. Son dos cosas distintas. Pues con esta técnica, fíjate que se pueden identificar estructuras muy importantes en el subsuelo, como diapiros salinos, podemos identificar también yacimientos de metal y podemos identificar también estructuras de la corteza terrestre. Y lo más interesante es que los datos facilitados por gravimetría pueden compararse con otras técnicas de geofísica, como la sísmica o métodos eléctricos, que nos van a dar soluciones idénticas a la gravimetría. Así que ya sabes, la gravimetría nos muestra cómo la masa atrae a otra masa y cómo la variación de la aceleración de la gravedad se debe precisamente a la masa. Un saludo.